Con manos temblorosas, Soledad cortó las cuerdas de 3 niños apache abandonados con sacos en la cabeza, convirtiéndose al instante en traidora para todo su pueblo. La pequeña mano que se aferró a la suya selló un pacto de sangre que la obligaría a matar o morir por proteger a los hijos del desierto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento del desierto de Sonora azotaba sin piedad la pequeña casa de adobe que se erguía solitaria a las afueras de San Miguel de Horcasitas. Era el año 1885 y el sol caía implacable sobre la tierra agrietada, sobre los matorrales resecos y sobre los hombros cansados de doña Soledad Vázquez. La mujer, de 37 años, caminaba con paso lento entre las piedras que bordeaban el sendero hacia su hogar, cargando un cesto de leña que parecía pesar más que sus propias penas. Sus ojos oscuros, antes vivaces, ahora miraban el horizonte con la distancia de quien ha visto demasiado dolor. Hacía 5 años que una epidemia de fiebre se había llevado a su esposo, don Francisco, y a sus 2 pequeños, Martín y Lucía. 5 años de soledad que pesaban como siglos en su alma. Su cabello negro, antes brillante, ahora mostraba hebras plateadas que ella no se molestaba en ocultar. Su rostro, de facciones finas, conservaba una belleza serena que el sufrimiento había tallado con cincel de maestro. Doña Soledad dejó el cesto en el porche de su casa y se detuvo un momento para contemplar la vastedad del desierto. A lo lejos, las montañas se recortaban contra el cielo como guardianes antiguos de secretos que ella nunca llegaría a conocer. El silencio era su único compañero, un silencio espeso que a veces le permitía escuchar las voces de sus hijos en el susurro del viento. «Otro día más», murmuró, mientras abría la puerta de madera gastada. Su casa, aunque modesta, estaba impecable. Un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe presidía la sala, rodeado de velas y flores secas. Sobre la mesa de madera, 2 muñecas de trapo abandonadas y un pequeño caballo tallado en madera parecían esperar el regreso de manos infantiles que nunca volverían. Doña Soledad no había tenido valor para guardarlos. Eran su compañía, su tormento, su recuerdo constante. Aquella mañana de mayo, mientras preparaba su desayuno, un café negro y una tortilla caliente, escuchó a lo lejos el trote de caballos y voces masculinas. Se asomó por la pequeña ventana y vio pasar a un grupo de soldados mexicanos, seguidos por algunos colonos. La tensión con los apaches estaba en su punto más alto. Los enfrentamientos eran frecuentes y las historias de ataques y represalias corrían de boca en boca como fuego en pastizal seco. Doña Soledad no participaba en las conversaciones del pueblo. Prefería mantenerse al margen, cultivando sus frijoles y calabazas, vendiendo pan y conservas para sostenerse. El dolor la había vuelto invisible, y ella lo prefería así. Después de comer, tomó su cesto y salió nuevamente. Necesitaba más leña y algunas hierbas que crecían cerca del arroyo seco, a medio kilómetro de su casa. El calor era sofocante, pero ella estaba acostumbrada. Su piel morena, curtida por el sol, apenas lo sentía ya. Caminaba entre los mezquites cuando un sonido la detuvo. Al principio creyó que era el viento entre las ramas, pero luego lo reconoció, un sollozo ahogado, casi imperceptible. Doña Soledad se quedó inmóvil, aguzando el oído. El sonido venía de detrás de una formación rocosa, a unos pasos del sendero. Con el corazón acelerado, se acercó lentamente. Lo que vio la dejó sin aliento. 3 pequeñas figuras sentadas en el suelo, atadas de pies y manos, con sacos de arpillera cubriendo sus cabezas.
Eran niños. Podía adivinarlo por su tamaño y la delgadez de sus extremidades, y por los diseños de sus ropas desgarradas, supo inmediatamente que eran apache. «Dios mío», susurró, dejando caer su cesto. Los niños se sobresaltaron ante el sonido y se encogieron, temblando. Doña Soledad miró a su alrededor, buscando a quien pudiera haberlos dejado allí, pero no había nadie a la vista. Solo el desierto, inmenso e indiferente. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló junto al primer niño y con manos temblorosas le quitó el saco de la cabeza. Unos ojos oscuros, llenos de terror y desafío a partes iguales, la miraron fijamente. Era un niño de unos 10 años, con el cabello negro y lacio, la piel cobriza quemada por el sol y un corte en la mejilla que aún sangraba. Doña Soledad le sostuvo la mirada mientras sacaba un pequeño cuchillo de su bolsillo y cortaba las cuerdas que lo ataban. El niño no se movió, aunque sus músculos se tensaron como los de un animal salvaje preparado para huir. «No te haré daño», dijo ella en español, sabiendo que probablemente no la entendería. Se movió hacia el segundo niño y repitió el proceso. Este era más pequeño, quizás de unos 7 años. También tenía los ojos oscuros, pero en ellos había más miedo que furia. Cuando quedó libre, se frotó las muñecas lastimadas por las ataduras. Finalmente, doña Soledad se acercó al tercer bulto, el más pequeño de todos. Al quitar el saco, descubrió que era una niña, de no más de 5 años. Su rostro estaba sucio, con rastros de lágrimas que habían dejado surcos en sus mejillas polvorientas. A diferencia de los otros dos, ella no mostró miedo ni desafío. En cambio, miró a doña Soledad con una mezcla de curiosidad y alivio. Cuando la mujer cortó sus ataduras, la pequeña hizo algo inesperado. Extendió su manita y tocó el rostro de doña Soledad, como si quisiera asegurarse de que era real. Ese simple gesto, esa mano diminuta sobre su mejilla, atravesó el corazón de la viuda como una flecha. Algo que creía muerto dentro de ella volvió a latir. «Vengan conmigo», dijo, extendiendo su mano. Los niños se miraron entre sí, indecisos. El mayor negó con la cabeza y murmuró algo en apache a los otros dos. Pero la pequeña, ignorando la advertencia de su hermano, tomó la mano de doña Soledad con una confianza que contrastaba con la situación. Su palma diminuta y áspera se aferró a los dedos de la mujer como quien encuentra un ancla en medio de una tormenta. «Tenemos que irnos de aquí», insistió Soledad, haciendo gestos para que los niños la siguieran. «No es seguro». El niño mayor permanecía receloso, pero cuando Soledad levantó a la pequeña en brazos, él y el otro niño finalmente se decidieron a seguirla, manteniendo una distancia prudente. Caminaron en silencio, alertas como ciervos en campo abierto. Soledad sentía el peso liviano de la niña contra su pecho, un peso que despertaba recuerdos dormidos de cuando llevaba así a su Lucía. La pequeña apache recostó la cabeza en su hombro con una familiaridad que le estrujó el corazón. Al llegar a la casa, Soledad abrió la puerta y los invitó a entrar con un gesto. Los niños se detuvieron en el umbral, observando el interior con desconfianza. El mayor dijo algo en voz baja, y por un momento Soledad temió que huyeran, pero entonces la niña, aún en sus brazos, señaló las muñecas sobre la mesa y dijo algo que sonó como una pregunta. «Sí, son muñecas», respondió Soledad, bajándola al suelo. «Eran de mi hija». La pequeña se acercó cautelosamente a la mesa y tocó una de las muñecas con la punta de los dedos, como si temiera romperla. Sus hermanos entraron finalmente, aunque se mantuvieron cerca de la puerta, listos para escapar si fuera necesario.
Doña Soledad fue a la cocina y regresó con un jarro de agua y 4 tazas de barro. Sirvió agua para todos y les ofreció tortillas y frijoles que había cocinado esa mañana. Los niños miraron la comida con anhelo evidente, pero no se movieron. «Coman», dijo ella, sentándose y tomando un bocado para mostrarles que la comida era segura. El niño mediano fue el primero en acercarse. Tomó una tortilla y la devoró en segundos, como si temiera que se la quitaran. Luego la pequeña se unió y finalmente el mayor, aunque comió sin apartar la mirada vigilante de Soledad. «Me llamo Soledad», dijo tocándose el pecho. Soledad. La niña la imitó, poniendo su manita sobre su propio pecho. «Naya», dijo con voz clara. El mediano, más animado después de comer, se señaló a sí mismo. «Tashe». Solo el mayor permaneció en silencio, observándola con ojos que habían visto demasiado para su corta edad. Mientras los niños comían, Soledad calentó agua y preparó paños limpios. Con gestos suaves, les mostró que quería limpiar sus heridas. Tashe fue el primero en permitirlo, acercándose con precaución para que ella limpiara un corte en su brazo. Naya la dejó lavar su cara y manos sin resistencia, casi con alivio. El mayor seguía manteniendo las distancias, pero Soledad notó cómo sus hombros se relajaban gradualmente. La tarde cayó sobre el desierto, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Soledad encendió un par de lámparas de aceite y preparó un rincón con mantas limpias para que los niños durmieran. Les mostró dónde estaba el aguamanil por si tenían sed durante la noche y les dejó una vela encendida para que no temieran a la oscuridad. Mientras los arropaba, pensó en lo que acababa de hacer. Había traído a su casa a 3 niños apache en medio de un conflicto sangriento entre su gente y los nativos. Si alguien del pueblo se enteraba, no quiso pensar en las consecuencias. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Dejarlos en el desierto habría sido sentenciarlos a muerte. Cuando creía que los niños dormían, escuchó una voz suave. Era el mayor, que finalmente habló. «Helaku», dijo, señalándose a sí mismo. Soledad le sonrió. «Helaku», repitió ella, pronunciando cada sílaba con cuidado. Él asintió y se recostó junto a sus hermanos, colocándose protectoramente entre ellos y Soledad. Ella entendió el mensaje. Podía quedarse, pero no bajaría la guardia. Esa noche, doña Soledad no durmió. Se quedó sentada en su mecedora, observando a los 3 pequeños que el destino había puesto en su camino. ¿Qué les habría sucedido? ¿Quiénes los habían atado y abandonado así? ¿Tendrían padres buscándolos? Preguntas sin respuesta giraban en su mente mientras la luna avanzaba lentamente por el cielo. En algún momento de la madrugada, Naya comenzó a llorar en sueños. Soledad se acercó y con infinita delicadeza acarició su cabello hasta que la pequeña se calmó. Helaku abrió los ojos inmediatamente, alerta, pero no intervino. Observó cómo Soledad consolaba a su hermana y, por un instante, algo parecido a la gratitud cruzó su mirada. Al amanecer, Soledad despertó sobresaltada. Se había quedado dormida en la mecedora. Su primer pensamiento fue que los niños se habrían ido, pero allí estaban, los 3, despiertos y sentados en las mantas, mirándola en silencio. Naya le sonrió tímidamente. Soledad les preparó un desayuno sencillo, atole caliente, tortillas y un poco de miel que guardaba para ocasiones especiales. Mientras comían, pensó en lo que debía hacer. No podía mantener a los niños escondidos para siempre, pero tampoco podía simplemente entregarlos a las autoridades o a los colonos. Serían tratados como prisioneros, en el mejor de los casos. Una idea comenzó a formarse en su mente.
Era arriesgada, casi imposible. Pero mientras veía a Naya intentando comunicarse con gestos, a Tashe explorando cautelosamente la casa y a Jelaku vigilando con ojos atentos pero ya no hostiles, supo que no tenía alternativa. Estos niños ahora dependían de ella, y ella, que creía que ya no le quedaba nada por perder, descubrió que de repente tenía todo que perder nuevamente. Durante los días siguientes, una extraña rutina comenzó a establecerse en la pequeña casa de adobe. Doña Soledad despertaba antes del alba para preparar el desayuno. Jelaku, siempre el primero en levantarse, la observaba desde la distancia, aprendiendo sus movimientos, estudiando sus gestos. Tashe solía seguirla por la casa, imitando sus tareas con una curiosidad insaciable, mientras Naya se quedaba cerca, jugando con las muñecas que Soledad le había regalado, hablándoles en su idioma con una voz suave como el murmullo del viento. La barrera del idioma era un muro entre ellos, pero cada día se agrietaba un poco más. Soledad comenzó a enseñarles palabras sencillas en español: agua, pan, casa, sol. Los niños aprendían con rapidez, especialmente Naya, quien repetía las palabras con una pronunciación casi perfecta. A su vez, ellos le enseñaban palabras en apache, que Soledad repetía con torpeza, provocando las risas contenidas de Tashe y la sonrisa tímida de Jelaku. «Sí», dijo Naya una tarde, señalando hacia el horizonte con tristeza. «¿Padre?», preguntó Soledad, adivinando el significado. La niña asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Soledad comprendió entonces que los pequeños tenían familia, padres que tal vez los buscaban desesperadamente, o peor aún, padres que ya no estaban en este mundo. Un nudo se formó en su garganta. ¿Estaría haciendo lo correcto al mantenerlos con ella? ¿No sería mejor buscar a su gente, devolverlos a su hogar? Pero el recuerdo de cómo los había encontrado, atados y abandonados como animales, le dio la respuesta. Por ahora, este era el lugar más seguro para ellos. Una mañana, mientras tendía la ropa en el patio trasero, escuchó el inconfundible sonido de cascos de caballo aproximándose. Su corazón se aceleró. Corrió dentro de la casa, donde los niños jugaban en el suelo con unas piedrecitas de colores. ¡Rápido!, susurró con urgencia, haciendo gestos para que la siguieran. ¡Escóndanse! Jelaku captó la alarma en su voz al instante. Sin necesidad de traducción, tomó a sus hermanos de la mano y siguió a Soledad hasta una pequeña alacena disimulada en la pared de la cocina. Era un espacio estrecho que ella usaba para guardar provisiones para el invierno, pero lo suficientemente grande para que los tres niños cupieran si se apretujaban. «No hagan ruido», les dijo, llevándose un dedo a los labios. Jelaku asintió, abrazando a sus hermanos contra su pecho. Soledad cerró la puerta justo cuando escuchó golpes en la entrada principal. Con el corazón martilleando en su pecho, fue a abrir. En el umbral estaba don Ernesto Aguirre, el comerciante del pueblo. Un hombre corpulento de unos 50 años, con un bigote espeso y ojos pequeños que nunca perdían detalle. «Buenos días, doña Soledad», saludó quitándose el sombrero. «Hacía tiempo que no la veíamos en el pueblo». «He estado ocupada con la huerta», respondió ella, intentando mantener la calma. «¿Qué lo trae por aquí, don Ernesto?» El hombre miró por encima del hombro de Soledad, escudriñando el interior de la casa. «Pasaba por aquí y pensé en traerle noticias», dijo. «Hubo un enfrentamiento con apaches hace 3 días, cerca del cañón. Mataron a 2 soldados». Soledad sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
Sería por eso que los niños estaban solos. ¿Sus padres habrían muerto en ese enfrentamiento? ¡Qué terrible!, logró decir. Sí, terrible, concordó don Ernesto, aunque su tono sugería más rabia que pena. Pero capturaron a varios. Los hombres los llevaron al fuerte. Las mujeres, bueno, algunas trabajan ahora en casas del pueblo. ¿Y los niños?, preguntó Soledad, incapaz de contenerse. Don Ernesto la miró con curiosidad. Los pocos que encontraron fueron enviados a la misión de San Xavier, dijo. El padre Domingo dice que les enseñará a ser cristianos y gente de bien. Soledad conocía esa misión. Estaba a varios días de viaje y sabía por rumores que los niños indígenas allí eran tratados con mano dura, obligados a olvidar su idioma y costumbres. Claro, es lo mejor para ellos, dijo, esforzándose por sonar convincente. Don Ernesto asintió, pero sus ojos seguían recorriendo la casa. Me pareció escuchar voces cuando me acercaba, comentó casualmente. Habrá sido el viento, respondió Soledad. A veces silba entre las vigas y suena como voces. Sí, tal vez, concedió él, aunque no parecía convencido. En fin, también quería decirle que tengo telas nuevas en la tienda y harina. Sé que usted hace buen pan. Gracias, don Ernesto. Iré al pueblo en cuanto pueda. El hombre se dispuso a marcharse, pero antes de montar en su caballo, se volvió hacia ella. Tenga cuidado, doña Soledad. Andan salvajes sueltos por estos lados. Una mujer sola. No es seguro. Lo tendré, gracias. Soledad esperó hasta que el jinete desapareció en el horizonte antes de correr a la alacena. Al abrirla, encontró a los 3 niños exactamente como los había dejado, abrazados en silencio. Jelacu la miró con una intensidad que la atravesó. No necesitaba entender su idioma para saber que él había comprendido la conversación. Ya pasó, dijo ella, ayudándolos a salir. Ya se fue. Esa noche, mientras los niños dormían, Soledad lloró en silencio. Lloró por la crueldad del mundo, por los padres perdidos de estos niños, por la inocencia arrebatada, pero sobre todo lloró porque sabía que la visita de don Ernesto no era casualidad. Alguien debió haber visto algo, escuchado algo. Y en un pueblo pequeño, los secretos tenían vida corta. En la penumbra de la habitación, no se dio cuenta de que Jelacu estaba despierto, observándola. El niño se levantó sin hacer ruido y se sentó junto a ella. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo se quedó allí, acompañándola en su dolor. Y por primera vez, desde que los encontró, Soledad sintió que el muro entre ellos comenzaba a derrumbarse. Al día siguiente tomó una decisión. No podían quedarse allí, era demasiado peligroso. Necesitaban un lugar donde nadie los buscara, donde pudieran estar a salvo hasta que ella encontrara una solución más permanente. Con gestos y las pocas palabras que compartían, les explicó que debían irse. Empacó alimentos, ropa, algunas mantas, preparó su vieja carreta y enganchó a Canela, la mula que había sido fiel compañera de Francisco. No podía llevar mucho, pero tampoco tenía mucho que llevar. Mientras cargaban las últimas cosas, Jelacu se acercó a ella. En sus manos tenía una de las muñecas de Lucía. «¿Xiche?», preguntó señalando hacia el norte. Soledad comprendió. Él quería buscar a su padre, quería volver con su gente. «No lo sé, Jelacu», respondió con honestidad. «No sé dónde está tu padre, pero te prometo que lo buscaremos, cuando sea seguro». El niño la miró por un largo momento, como evaluando la sinceridad de sus palabras.
Finalmente, asintió y subió a la carreta, ayudando luego a sus hermanos. Partieron antes del amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse en el horizonte. Doña Soledad llevaba las riendas, con Naya sentada a su lado, aferrada a su falda como si temiera que el viento pudiera arrebatarla. Jelaku y Tashe iban en la parte trasera, vigilantes, sus ojos oscuros escudriñando el paisaje que dejaban atrás. Soledad había decidido dirigirse al oeste, hacia las montañas. Años atrás, Francisco le había mostrado un lugar remoto, un pequeño valle escondido entre riscos escarpados, donde tenía una cabaña rudimentaria que usaba durante sus expediciones de caza. Pocos conocían su existencia y el camino para llegar era traicionero. Apenas un sendero serpenteante entre rocas y barrancos que desalentaba a los visitantes ocasionales. El sol se elevó lentamente, tiñendo el desierto de tonos dorados y escarlatas. La carreta avanzaba con dificultad por el terreno pedregoso, sacudiéndose con cada bache y depresión. Naya se aferraba con más fuerza a Soledad en cada sacudida, mientras Tashe parecía disfrutar del traqueteo como si fuera un juego. «Tranquila, pequeña», murmuró Soledad, acariciando el cabello de la niña. «Pronto llegaremos a un lugar seguro». El Aku, siempre vigilante, fue el primero en notar la nube de polvo en la distancia. Se puso de pie en la carreta, entrecerrando los ojos para ver mejor, y soltó una advertencia en apache que hizo que sus hermanos se tensaran. Soledad siguió su mirada y sintió que el corazón se le detenía. Jinetes. Al menos 3, tal vez más, avanzando hacia ellos desde el sur. A esa distancia no podía distinguir si eran soldados, colonos o bandidos, pero no podía arriesgarse a averiguarlo. «¡Abajo!», ordenó, haciendo gestos para que los niños se ocultaran bajo las mantas y bultos que llevaban. «¡Rápido!». Jelaku empujó a Tashe hacia el fondo de la carreta y lo cubrió con una lona, pero él mismo se negó a esconderse. Se arrodilló junto a Soledad, su pequeño cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «Tú también, Jelaku», insistió ella. El niño negó con firmeza. «Yo, proteger», dijo en un español rudimentario, y Soledad comprendió que estaba dispuesto a enfrentarse a quien quiera que viniera, aunque eso significara su propia muerte. La determinación en los ojos del niño le recordó a Francisco, la misma mirada férrea, la misma disposición al sacrificio. Pero Jelaku apenas tenía 10 años, un niño obligado a comportarse como hombre. «No, pequeño guerrero», dijo ella con ternura pero firmeza, «hoy me toca a mí protegerte a ti». Antes de que Jelaku pudiera protestar, Soledad detuvo la carreta y bajó. Con movimientos rápidos, cortó algunas ramas de mezquite y las colocó sobre la parte trasera, cubriendo a los niños. Luego tomó a Naya, que temblaba como una hoja, y la escondió también. «No salgan, pase lo que pase», advirtió. «No hagan ni un ruido». Volvió a su asiento justo cuando los jinetes se acercaban lo suficiente para distinguir sus rostros. Eran 4 hombres, 2 con uniformes del ejército mexicano y 2 con las ropas típicas de los rancheros locales. Uno de ellos, notó con desazón, era Jesús Méndez, el hijo del alcalde de San Miguel, conocido por su crueldad hacia los indígenas. «Doña Soledad», llamó uno de los soldados al reconocerla. «¿Qué hace usted tan lejos del pueblo?» «Voy a visitar a mi comadre Dolores en Santa Ana», respondió ella, esforzándose por mantener la voz firme. «Su hijo está enfermo y me pidió que le llevara algunas medicinas». El soldado asintió, aparentemente satisfecho con la explicación, pero Jesús Méndez la miraba con suspicacia. «¿Y viaja sola, doña Soledad?», preguntó acercando su caballo a la carreta. «Es peligroso para una mujer en estos tiempos».
«El Señor me acompaña, don Jesús», respondió ella con una sonrisa forzada. «Y llevo prisa. El niño está muy grave». Méndez desmontó lentamente, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo al tocar el suelo. Se acercó a la carreta y Soledad sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. «Estamos buscando apaches», dijo el hombre, pasando la mano por el borde de la carreta. Un grupo escapó después del último enfrentamiento. Entre ellos, una mujer con 3 niños. Soledad mantuvo el rostro impasible, aunque sentía que cada latido de su corazón resonaba como un tambor. «No he visto a nadie», dijo. «Solo coyotes y buitres». Méndez la miró fijamente, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Luego, sin previo aviso, levantó la lona que cubría la parte trasera de la carreta. Por un instante eterno, Soledad creyó que todo estaba perdido. Pero bajo la lona solo había costales de harina, mantas dobladas y sus escasas pertenencias. No había rastro de los niños. «¿Satisfecho, don Jesús?», preguntó con una calma que no sentía. «Como ve, viajo sola». El hombre gruñó algo ininteligible y volvió a montar. «Tenga cuidado, doña Soledad», advirtió. «Si ve algo sospechoso, avise inmediatamente al puesto militar más cercano. Esos salvajes no muestran piedad, ni siquiera con las mujeres». «Lo haré. Gracias por la advertencia». Los jinetes se alejaron al trote, levantando polvo a su paso. Soledad esperó hasta que desaparecieron en el horizonte antes de soltar el aliento que había estado conteniendo. Con manos temblorosas, buscó bajo la carreta, donde un espacio oculto entre los ejes servía como escondite de emergencia. Allí, apretujados e inmóviles, estaban los 3 niños. El Aku había actuado con rapidez, comprendiendo el peligro y ocultándose con sus hermanos en el único lugar donde no buscarían. «Ya pueden salir», dijo ella, ayudándolos uno por uno. «Se han ido». Tashe y Naya salieron temblando, cubiertos de polvo y telarañas, pero Helaku emergió con una expresión que mezclaba alivio y algo más profundo. Sus ojos, al encontrarse con los de Soledad, contenían un mensaje que ella pudo leer claramente: gratitud. Continuaron su viaje en silencio, cada uno procesando a su manera lo ocurrido. El sol alcanzó su cenit y luego comenzó su descenso hacia el oeste, guiándolos como un faro hacia las montañas que se alzaban, cada vez más imponentes, en el horizonte. Cuando el cielo comenzó a teñirse de naranja y púrpura, finalmente llegaron a la base de la sierra. El camino se volvió más estrecho y traicionero, apenas visible entre la vegetación que se hacía más densa a medida que ascendían. Soledad tuvo que desmontar y guiar a Canela por las riendas, mientras los niños caminaban junto a ella, sus pequeños pies sorteando con agilidad las piedras y raíces que obstaculizaban el sendero. La oscuridad caía rápidamente cuando finalmente avistaron la cabaña. Era más pequeña de lo que Soledad recordaba, apenas un refugio de troncos y piedra con un techo de tejas desgastadas. Pero en ese momento les pareció un palacio. Esa noche, sentados alrededor de un pequeño fuego dentro de la cabaña, comieron el pan y el queso que Soledad había traído. Los niños parecían más relajados, como si la distancia recorrida los hubiera liberado de un peso invisible. Taché, siempre el más curioso, exploraba cada rincón de la cabaña, tocando las herramientas oxidadas que colgaban de las paredes, los viejos cazos de cobre, las pieles curtidas que servían como alfombras. Naya se había quedado dormida junto al fuego, su pequeño cuerpo acurrucado como un gato, las llamas proyectando sombras danzantes sobre su rostro tranquilo. El Aku
Permanecía junto a la pequeña ventana, sus ojos atentos escudriñando la oscuridad como si esperara que las sombras cobraran vida. Soledad se acercó a él y colocó suavemente una manta sobre sus hombros. «Descansa», le dijo en voz baja. «Aquí estamos seguros». El niño la miró, la duda bailando en sus pupilas oscuras. Finalmente asintió y se alejó de la ventana, aunque se sentó de manera que pudiera mantenerla a la vista. «¿Por qué?», preguntó en español, la palabra sonando extraña en sus labios. Soledad comprendió la pregunta sin necesidad de más explicaciones. ¿Por qué los ayudaba? ¿Por qué arriesgaba su vida por 3 niños apache que ni siquiera conocía? «¿Por qué es lo correcto?», respondió sencillamente, pero la respuesta no satisfizo a Jelacu. Sus ojos exigían más. Soledad suspiró y se sentó frente a él, el fuego entre ambos proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. «Yo tenía hijos», dijo, señalando su pecho y luego haciendo un gesto que abarcaba el tamaño de un niño. «2, Lucía y Martín». «¿Dónde?», preguntó Jelacu, mirando alrededor como si esperara verlos aparecer de algún rincón oscuro. Soledad señaló hacia el cielo. «Con Dios», dijo, y luego, al ver la confusión en el rostro del niño, añadió: «Murieron. La fiebre se los llevó, y a mi esposo también». El Laku guardó silencio por un momento, procesando la información. Luego, para sorpresa de Soledad, extendió su mano y tocó la de ella brevemente, un gesto de consuelo tan adulto que le estrujó el corazón. «Mi madre», dijo el niño, señalando también al cielo. «Lo siento mucho», respondió Soledad. «Soldados», añadió Jelacu, su voz endureciéndose. «Ellos matar». La revelación golpeó a Soledad como un puñetazo. Estos niños habían presenciado el asesinato de su madre a manos de soldados, mexicanos, americanos, no importaba realmente. La crueldad no conocía banderas. «¿Y tu padre?», preguntó con suavidad. «Guerrero», respondió Jelacu con orgullo. «Él buscar nosotros». Soledad asintió, comprendiendo al fin la historia completa. El padre de los niños estaba vivo, probablemente buscándolos desesperadamente. Y mientras tanto, ellos habían sido capturados, atados y abandonados para morir en el desierto. «Lo encontraremos», prometió, aunque no sabía cómo cumplir esa promesa, «cuando sea seguro». Jelacu la miró largamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente asintió y se recostó junto a sus hermanos, permitiéndose cerrar los ojos por primera vez desde que habían llegado a la cabaña. Los días en la montaña transcurrieron con una rutina tranquila que poco a poco fue sanando las heridas invisibles de los niños. Por las mañanas, Soledad les enseñaba palabras en español, dibujando en el suelo para ilustrar sus significados. A cambio, ellos le enseñaban palabras en apache, riendo cuando ella pronunciaba mal o confundía los tonos. Tashe resultó ser un experto pescador. Con una paciencia infinita, podía quedarse inmóvil junto al pequeño arroyo que fluía cerca de la cabaña, hasta que sus manos se movían como relámpagos para atrapar una trucha. Naya, por su parte, tenía un don para encontrar plantas medicinales. Recogía hierbas que Soledad nunca había notado y se las mostraba, explicando con gestos sus propiedades curativas. Y Jelacu era el protector, siempre alerta, siempre vigilante. Aprendió a usar el viejo rifle de Francisco que Soledad había traído, aunque ella rezaba para que nunca tuviera que utilizarlo. Por las noches, cuando creía que todos dormían, Soledad lo escuchaba murmurar oraciones en apache, su voz un susurro apenas audible que le erizaba la piel por su intensidad. Una mañana, mientras Soledad lavaba ropa en el arroyo, Naya se acercó a ella con una pequeña flor silvestre en la mano.
La niña se la ofreció con una sonrisa tímida. «Para ti», dijo en español, «bonita como tú». Soledad tomó la flor, conmovida por el gesto. Era la primera vez que Naya le hablaba directamente en español, y la simplicidad del cumplido la llenó de una alegría que no había sentido en años. «Gracias, mi niña», respondió abrazándola. Para su sorpresa, Naya no se apartó. En cambio, se acurrucó contra ella, sus pequeños brazos rodeando su cintura con fuerza, como si temiera que el viento pudiera llevársela. «¿Tú, mi nueva madre?», preguntó la niña, su voz casi inaudible. La pregunta dejó a Soledad sin aliento. ¿Qué debía responder? ¿Qué era ella para estos niños? No era su madre. Nunca podría reemplazar a la mujer que les había dado la vida y que había sido brutalmente arrebatada de su lado. Pero tampoco era solo una extraña que los había encontrado por casualidad. «Soy quien te cuida ahora», respondió finalmente, «y te cuidaré siempre que me necesites». La respuesta pareció satisfacer a Naya, quien asintió solemnemente antes de correr de vuelta a la cabaña, donde Taché la esperaba para mostrarle un nido de pájaros que había descubierto. Esa tarde, mientras los niños jugaban cerca de la cabaña, Soledad notó que Helaku parecía inquieto. El niño subía y bajaba por la ladera, escudriñando el horizonte con el ceño fruncido. «¿Qué sucede?», le preguntó acercándose a él. Helaku señaló hacia el este, donde una columna de humo se elevaba en la distancia, apenas visible contra el cielo azul. «Fuego», dijo. «Muchos hombres». Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía lo que eso significaba. Soldados o colonos, quemando, destruyendo, buscando y tal vez acercándose a ellos. Durante los días siguientes, la columna de humo persistió en el horizonte, a veces más cercana, a veces más lejana, como si quienes la provocaban estuvieran recorriendo la zona en círculos. Soledad mantenía a los niños cerca de la cabaña, limitando las salidas a lo estrictamente necesario. Helaku se turnaba con ella para vigilar, sus ojos de águila escudriñando cada movimiento en las laderas y valles que se extendían debajo de su refugio. Una noche, mientras los pequeños dormían, Soledad notó que el niño tallaba algo en un trozo de madera con el viejo cuchillo de Francisco. «¿Qué haces?», le preguntó en voz baja, sentándose a su lado. Helaku le mostró su trabajo. Una figura pequeña pero detallada de un águila con las alas extendidas. «Nautsu-se», dijo, señalando el águila y luego a sí mismo. «Mi nombre de espíritu». Soledad observó la talla con admiración. Para un niño de su edad, el trabajo era extraordinario, cada pluma cuidadosamente definida, los ojos del ave transmitiendo una fiereza que le resultaba familiar. «Es hermoso, Helaku», dijo. «Tienes manos de artista». El niño negó con la cabeza, sin comprender la palabra. «Artista», repitió ella, haciendo gestos para explicar. «Alguien que crea cosas bellas». Helaku reflexionó un momento y luego sonrió levemente, asintiendo. «Mi padre también». «Artista», dijo. «El enseñar». Era la primera vez que Helaku hablaba voluntariamente sobre su padre, y Soledad no quiso desaprovechar la oportunidad de saber más. «¿Cómo se llama tu padre?», preguntó con suavidad. «Niyol», respondió el niño. «Significa viento, el jefe, guerrero fuerte». «¿Y tu madre?», se atrevió a preguntar. La expresión de Helaku se ensombreció, pero respondió: «Ayana, ella, flor eterna». Soledad sintió un nudo en la garganta. Estos niños no solo habían perdido a su madre, sino a toda una vida, una cultura, un futuro dentro de su pueblo.
Tu padre debe estar buscándolos, dijo, más para sí misma que para el niño. Jelaku asintió con firmeza. Él encontrar, siempre encontrar. A la mañana siguiente, Soledad despertó con una sensación de inquietud que no pudo explicar. El cielo amanecía despejado, pero había algo en el aire, una tensión que le erizaba la piel. Jelaku también lo sintió. Estaba de pie junto a la puerta, completamente inmóvil, escuchando. ¿Qué pasa?, susurró Soledad. El niño levantó una mano, pidiendo silencio, y entonces ella también lo escuchó. Ladridos de perros en la distancia, perros de caza. «Vienen por nosotros», dijo, el miedo clavándose en su pecho como una daga fría. Jelaku asintió, su rostro una máscara de determinación. «Tú llevar Naya y Tashe», dijo señalando hacia la parte trasera de la cabaña. «Yo quedar». «No», respondió Soledad con firmeza. «No te dejaré atrás». «Yo distraer», insistió el niño. «Ellos seguir a mí, no a ustedes». Soledad lo tomó por los hombros, mirándolo directamente a los ojos. «Escúchame bien, Jelaku. No voy a separarme de ninguno de ustedes. Saldremos juntos de esto». El niño la miró largamente, buscando en sus ojos la verdad de sus palabras. Lo que vio pareció convencerlo, porque finalmente asintió. Despertaron a Tashe y Naya, explicándoles la situación lo mejor que pudieron. Los niños, acostumbrados a las huidas y al peligro, se vistieron en silencio y ayudaron a empacar lo esencial. Agua, algo de comida, una manta para cada uno. «Conozco un lugar», dijo Soledad mientras trabajaban. «Una cueva, más arriba en la montaña. Francisco me la mostró una vez. Es difícil de encontrar si no sabes dónde está». Los ladridos se acercaban, mezclados ahora con voces humanas y el sonido inconfundible de caballos subiendo por el sendero. No tenían mucho tiempo. Salieron por la parte trasera de la cabaña, adentrándose en la espesura del bosque que cubría la ladera norte de la montaña. Soledad iba delante, con Naya en brazos, mientras Jelaku y Tashe la seguían de cerca, moviéndose con la agilidad silenciosa propia de los niños criados en la naturaleza. El camino era empinado y traicionero, lleno de rocas sueltas y raíces que sobresalían como trampas para los desprevenidos. Pero Soledad recordaba las indicaciones de Francisco: seguir el arroyo hasta su nacimiento, luego girar hacia el este, donde un enorme pino partido por un rayo marcaba la entrada a un sendero casi invisible que llevaba a la cueva. Detrás de ellos, los ladridos eran cada vez más cercanos. Los perros habían captado su rastro y los estaban siguiendo con la determinación implacable de los depredadores entrenados. Tashe tropezó con una raíz y cayó, soltando un pequeño grito de dolor. Jelaku corrió a su lado, ayudándolo a levantarse, pero el daño estaba hecho. El grito alertó a los perros, cuyos ladridos se volvieron más frenéticos, más enfocados. «Estamos cerca», les animó Soledad, aunque sus propias piernas temblaban por el esfuerzo. «Solo un poco más». Finalmente, avistaron el pino partido, su tronco ennegrecido por el rayo que lo había destruido años atrás. Soledad sintió un destello de esperanza. El sendero estaba allí, apenas visible entre la vegetación, pero estaba allí. «Por aquí», indicó, guiando a los niños hacia la estrecha senda que serpenteaba entre rocas y arbustos espinosos. El sendero ascendía bruscamente durante unos 100 metros antes de desaparecer en lo que parecía ser un muro de roca sólida. Pero Soledad sabía que no era así. Había una grieta, apenas lo suficientemente ancha para que una persona delgada pasara de lado. Y detrás de esa grieta, la cueva. «Vamos, niños», susurró Soledad, guiando a los pequeños hacia la grieta. «Tienen que pasar de lado, muy despacio. Naya,
La más pequeña se deslizó sin dificultad, su cuerpo menudo encontrando espacio donde los adultos apenas verían una fisura. Tache la siguió, contorsionándose con la flexibilidad propia de la infancia. Helaku dudó un momento, mirando hacia el sendero por donde habían venido. «No hay tiempo, Helaku», urgió Soledad. «Entra ahora». El niño asintió y se deslizó por la grieta, pero no antes de recoger un puñado de ramas y hojas. Soledad comprendió su intención y sonrió a pesar del miedo. Este niño pensaba como un guerrero adulto. Soledad fue la última en entrar, su cuerpo apenas logrando pasar por la estrecha abertura. Una vez dentro, tomó las ramas que Helaku había recogido y, estirándose hacia afuera, las usó para barrer sus huellas en los últimos metros del sendero. No eliminaría su rastro por completo, pero tal vez confundiría a los perros lo suficiente como para ganar tiempo. La cueva era más espaciosa de lo que parecía desde fuera. El techo se alzaba unos 3 metros sobre sus cabezas y el suelo descendía suavemente hacia el interior, donde la oscuridad era absoluta. Soledad sacó de su bolsa el pedernal y una vela que había tenido la previsión de traer. Con manos temblorosas, logró encenderla, revelando las dimensiones reales de su refugio. No era una simple cueva, sino lo que parecía haber sido un santuario antiguo. En las paredes, apenas visibles bajo capas de hollín y musgo, había pinturas, figuras humanas, animales, símbolos que Soledad no reconocía. Francisco nunca le había mencionado esto. Los niños miraron alrededor con asombro, pero también con un respeto reverencial que sorprendió a Soledad. Helaku se acercó a una de las paredes y tocó con suavidad una de las figuras, un guerrero con un tocado de plumas. «Ancestros», murmuró, «lugar sagrado». Soledad asintió, comprendiendo ahora por qué Francisco nunca había utilizado esta cueva como refugio de caza. Era un sitio especial, quizás incluso prohibido para los no iniciados. «¿Está bien que estemos aquí?», preguntó, sintiendo de repente que estaban profanando algo que no les pertenecía. Helaku cerró los ojos un momento, como escuchando voces que solo él podía oír. Luego asintió. «Ancestros proteger, nosotros respetar». Se adentraron más en la cueva, hasta encontrar un pequeño manantial que brotaba de la roca y formaba un estanque cristalino antes de desaparecer entre las piedras. El agua, notó Soledad, estaba tibia y emitía un leve olor a minerales. «Agua de vida», dijo Helaku, arrodillándose junto al estanque. «Agua sagrada». Tomó un poco en sus manos y, tras murmurar algo en apache, la dejó caer sobre su cabeza. Tache y Naya lo imitaron, repitiendo las palabras que su hermano había pronunciado. Soledad observaba, conmovida por la solemnidad del momento. Helaku se volvió hacia ella y le hizo un gesto para que se acercara. «Tú también», dijo. «Agua limpiar miedo». Soledad se arrodilló junto a los niños y siguió sus instrucciones, dejando que el agua tibia corriera entre sus dedos antes de dejarla caer sobre su frente. Sintió una extraña calma extenderse por su cuerpo, como si realmente el miedo estuviera siendo lavado. En ese momento, los ladridos de los perros se escucharon claramente, incluso a través de la roca. Estaban cerca, muy cerca. Los niños se tensaron, pero no mostraron el pánico que Soledad habría esperado. En cambio, parecían resignados, como si hubieran vivido este tipo de situaciones demasiadas veces. «Shh», susurró Soledad, apagando la vela. «No hagan ningún ruido». Se quedaron inmóviles en la oscuridad, respirando lo más silenciosamente posible.
Los ladridos se intensificaron, mezclados ahora con voces humanas y el sonido de botas sobre piedra. Estaban justo fuera de la cueva. «El rastro termina aquí», dijo una voz áspera. «Los perros están confundidos». «Imposible», respondió otra voz, que Soledad reconoció con un escalofrío como la de Jesús Méndez. La viuda y esos salvajes no pueden haberse desvanecido en el aire. Tal vez siguieron hacia arriba, por esas rocas, sugirió una tercera voz. Los apaches son como cabras, pueden trepar por donde nosotros no podemos. ¿Y la viuda?, preguntó Méndez con desdén. También trepa como cabra. Quizás los niños la cargaron, dijo la primera voz. O quizás ya no la necesitan. El silencio que siguió hizo que Soledad sintiera náuseas. Estos hombres estaban dispuestos a creer que unos niños, el mayor de apenas 10 años, la habrían matado. Sintió una mano pequeña deslizarse en la suya. Era Naya, buscando consuelo en la oscuridad. Soledad la apretó suavemente, transmitiéndole calma que ella misma no sentía. «Sigamos buscando», ordenó Méndez tras lo que pareció una eternidad. «Divídanse, ustedes dos, suban por esas rocas. El resto, conmigo. Rodearemos la montaña». Los sonidos de botas y ladridos comenzaron a alejarse gradualmente, pero Soledad y los niños no se movieron, temiendo que fuera una trampa, que alguien se hubiera quedado atrás para sorprenderlos si salían. Pasaron horas en la oscuridad, o al menos eso le pareció a Soledad. Naya finalmente se quedó dormida en su regazo, agotada por el miedo y la tensión. Tache se acurrucó contra su costado, también cediendo al cansancio. Solo Jelaku permaneció despierto junto a ella, tan alerta como al principio. «¿Por qué ellos odiar tanto?», preguntó el niño en un susurro, su voz apenas audible en la penumbra de la cueva. Soledad suspiró, acariciando distraídamente el cabello de Naya. «El odio viene del miedo», respondió, «y el miedo viene de no entender». «¿Tú tener miedo?» «Al principio, un poco», admitió ella con honestidad. «No los conocía. Pero ahora... Ahora tengo miedo por ustedes, no de ustedes». Jelaku guardó silencio un momento, procesando sus palabras. «Mi padre decir, miedo es como sombra», dijo finalmente. «Parece grande, pero no poder tocar». Soledad sonrió en la oscuridad. «Tu padre es un hombre sabio. El venir», afirmó Jelaku con convicción, «el sentir nosotros aquí». La seguridad en la voz del niño hizo que Soledad sintiera una punzada de emoción contradictoria. Por un lado, deseaba que fuera cierto, que el padre de estos niños los encontrara y los llevara de vuelta a su hogar, donde pertenecían. Por otro lado, la idea de separarse de ellos, de no ver más a Naya sonreír, de no escuchar las preguntas curiosas de Tash, de no sentir la silenciosa fortaleza de Jelaku a su lado, era dolorosa, más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pasaron 2 días enteros en la cueva, racionando cuidadosamente la poca comida que habían traído y bebiendo del manantial sagrado que, según Jelaku, los mantendría fuertes. Soledad se aventuraba ocasionalmente hasta la entrada para comprobar si los perseguidores seguían en la zona, pero solo cuando estaba absolutamente segura de que no había peligro. La vida en la penumbra constante alteró su percepción del tiempo. Las horas se estiraban como goma, marcadas solo por los momentos de hambre, sueño y las historias que compartían en susurros. Fue durante esos días de encierro forzado que Soledad aprendió más sobre la vida de los niños antes de encontrarlos. «Nuestra aldea cerca de Río Grande», explicó Jelaku una noche, mientras compartían la última de las tortillas que Soledad había traído.
muchas tiendas, muchos caballos. Mi padre jefe de guerreros. Yo aprender para ser guerrero también. ¿Y tu madre?, preguntó Soledad con suavidad. ¿Ayana? El rostro de Jelaku se suavizó ante la mención de su madre. Ella curar enfermos, conocer todas plantas, enseñar a Naya. Eso explicaba el talento de la pequeña para encontrar hierbas medicinales, pensó Soledad. Soldados llegar un día, continuó Jelaku, su voz volviéndose dura. Nosotros no pelear, tener bandera blanca, pero ellos atacar igual. Soledad cerró los ojos, imaginando la escena. Había oído historias similares de tropas que atacaban aldeas bajo la pretensión de negociar la paz. Matar muchos. La voz de Jelaku se quebró ligeramente. Mi madre esconder nosotros en canasta grande. Ella no correr, quedarse para que soldados no buscar más. Se hizo el silencio en la cueva, roto solo por la respiración suave de Tashe y Naya, que dormían acurrucados juntos. Se sacrificó por ustedes, murmuró Soledad, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Los amaba mucho. Jelaku asintió, su perfil recortado contra la débil luz que se filtraba desde la entrada de la cueva. Hombres blancos tomar nosotros. Poner en carreta con otros niños, pero noche, romper cuerda y escapar. Muchos días correr, esconder, luego otros hombres encontrar. Y os ataron y abandonaron en el desierto, completó Soledad, sintiendo que la rabia le quemaba la garganta. Donde yo os encontré, tú salvar nosotros, dijo Jelaku, mirándola directamente, como madre. Las palabras del niño la atravesaron como una flecha. Sintió un dolor profundo, mezclado con una alegría inesperada. Estos niños, que habían perdido todo, la veían como un puerto seguro en la tormenta que era su vida. Haré todo lo posible por protegerlos, prometió, su voz ronca por la emoción. Siempre. La mañana del tercer día, Soledad despertó con una sensación extraña. El aire dentro de la cueva parecía más denso, cargado de una energía que no supo identificar. Se incorporó lentamente, notando que Jelaku ya estaba despierto, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. ¿Qué sucede?, susurró. El niño no respondió inmediatamente. Tenía la cabeza ladeada, como escuchando algo que ella no podía oír. Alguien viene, dijo finalmente. No son los mismos hombres. Soledad sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Más perseguidores? ¿O tal vez...? Jelaku se levantó de un salto y corrió hacia la entrada de la cueva, moviéndose con la agilidad silenciosa de un gato. Soledad lo siguió tras asegurarse de que Tashe y Naya seguían dormidos. Desde las grietas no podían ver mucho más que fragmentos del bosque y el sendero por el que habían llegado, pero Jelaku parecía no necesitar ver. Sus ojos estaban cerrados, su rostro concentrado en escuchar. «Apache», murmuró finalmente abriendo los ojos. «Guerreros Apache». Una mezcla de alivio y temor invadió a Soledad. ¿Serían del clan de los niños? ¿Vendrían a rescatarlos? ¿O serían de otro grupo, quizás hostil? Jelaku no parecía tener tales dudas. Su rostro se iluminó con una esperanza feroz, y antes de que Soledad pudiera detenerlo, deslizó su cuerpo por la grieta y salió al exterior. «Jelaku», llamó en un susurro desesperado, pero el niño ya estaba fuera. Soledad dudó solo un instante antes de seguirlo. No podía dejarlo solo, sin protección. Cuando logró salir, vio que Jelaku estaba de pie en medio del sendero, completamente expuesto, mirando hacia abajo por la ladera. Y entonces los vio. 6 hombres ascendían silenciosamente por el camino que ellos habían recorrido días atrás.
Vestían ropas de cuero oscuro, llevaban arcos a la espalda y cuchillos en la cintura. Sus rostros, pintados con líneas rojas y negras, eran severos, concentrados, guerreros en una misión. El que iba a la cabeza se detuvo abruptamente al ver a Helaku. Era un hombre alto, de hombros anchos y cabello largo recogido con una cinta de cuero. Incluso a esa distancia, Soledad pudo ver la conmoción en su rostro. «Shisheye», gritó Helaku, su voz resonando en el silencio del bosque. «¡Padre!». El hombre se quedó inmóvil durante un segundo eterno. Luego, dejando caer su arco, corrió hacia Helaku, con una velocidad que Soledad no creyó posible en ese terreno traicionero. Padre e hijo se encontraron en medio del sendero. El hombre cayó de rodillas, abrazando a Helaku con tanta fuerza que Soledad temió que lo lastimara. Pero el niño le devolvía el abrazo con igual intensidad, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Soledad permaneció quieta, sin querer interrumpir ese momento sagrado, pero su presencia no pasó desapercibida. Los otros guerreros ya la habían visto y la rodeaban, sus rostros indescifrables, sus manos cerca de sus armas. El padre de Helaku levantó la vista y la vio. Sus ojos, tan parecidos a los de su hijo, la atravesaron como dagas. Se levantó lentamente, manteniendo una mano sobre el hombro de Helaku. «¿Tashe? ¿Naya?», preguntó con voz profunda, en un español sorprendentemente claro. «Están a salvo», respondió Soledad, señalando hacia la cueva. «Durmiendo». El hombre la estudió por un largo momento, su rostro inexpresivo. Luego se volvió hacia Helaku y le dijo algo en apache. El niño respondió animadamente, señalando a Soledad y haciendo gestos que ella interpretó como la narración de su rescate y todo lo que había hecho por ellos. A medida que Helaku hablaba, la expresión del hombre cambió. La dureza no desapareció por completo, pero algo más se filtró en su mirada. Confusión, incredulidad y, finalmente, algo parecido al respeto. Cuando Helaku terminó su relato, el hombre se volvió nuevamente hacia Soledad. «Mi hijo dice que tú salvaste a mis hijos», dijo, «que los protegiste como una madre, que arriesgaste tu vida por ellos». Soledad asintió, incapaz de hablar por el nudo que se había formado en su garganta. «Mi nombre es Niyol», continuó el hombre, «jefe de los Ndé del Río Grande. Los blancos nos llaman apaches mezcaleros». «Soledad Vázquez», respondió ella finalmente. «Solo una viuda de San Miguel de Horcasitas». Niyol la miró largamente, como si estuviera evaluando la verdad de sus palabras. «No», dijo finalmente, «no solo una viuda, una mujer de gran corazón, una guerrera sin armas». El grito de alegría de Naya resonó en la cueva como el trino de un pájaro al amanecer. La pequeña, al ver a su padre en la entrada, corrió hacia él con los brazos extendidos, su rostro transformado por una felicidad tan pura que Soledad sintió que el corazón se le encogía y se le expandía al mismo tiempo. Niyol la recibió en sus brazos, levantándola como si fuera una pluma, abrazándola contra su pecho mientras murmuraba palabras en apache que sonaban como una oración. Taché se quedó paralizado un instante, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Luego, con un sollozo ahogado, se lanzó también hacia su padre, aferrándose a su pierna con la desesperación de quien teme que un sueño se desvanezca al tocarlo. Soledad observaba la escena desde un rincón de la cueva, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Era hermoso y desgarrador a la vez. Estos niños, que habían llegado a su vida de manera tan inesperada, que habían despertado en ella sentimientos maternales que creía muertos para siempre, ahora regresarían a donde pertenecían. Con su padre, con su gente, era lo correcto,
Lo sabía, lo había sabido desde el principio, y sin embargo sentía como si le estuvieran arrancando pedazos del alma. Niyol habló en voz baja con sus hijos, acariciando sus rostros, examinando cada centímetro de sus cuerpos, como asegurándose de que estaban realmente ilesos. Luego, para sorpresa de Soledad, se acercó a ella, los tres niños aún aferrados a él, como si temieran que desapareciera. «Mis hijos me han contado todo», dijo en ese español claro que aún la sorprendía. «¿Cómo los encontraste atados? ¿Cómo cortaste sus cuerdas sin miedo? ¿Cómo los alimentaste? ¿Les enseñaste tu lengua? ¿Los ocultaste de quienes los buscaban?» Soledad bajó la mirada, incómoda ante lo que percibía como gratitud. «Cualquiera habría hecho lo mismo», murmuró. Niyol negó con la cabeza, su rostro serio. «No», dijo con firmeza. «No cualquiera. He visto la maldad en los ojos de muchos de tu gente. He visto cómo miran a nuestros niños como si fueran animales, no personas. Lo que hiciste...» Su voz se suavizó. «Lo que hiciste fue el acto de una madre». Soledad no pudo contener un sollozo. Naya, al escucharla, se separó de su padre y corrió hacia ella, abrazándola con sus pequeños brazos. «No llores, mamá Soledad», dijo la niña en español. «Estamos felices. Mamá Soledad». Esas palabras fueron como un bálsamo y una daga al mismo tiempo. Soledad abrazó a la pequeña, respirando el aroma de su cabello, grabando en su memoria la sensación de esos bracitos alrededor de su cuello. Tashe también se acercó, tomando su mano con timidez. «Tú enseñaste palabras», dijo con una sonrisa que revelaba un diente faltante. «Yo no olvidar nunca». Solo Helaku permaneció junto a su padre, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Había recuperado a su padre, pero entendía, con una sabiduría impropia de su edad, lo que Soledad estaba sintiendo. Uno de los guerreros apache entró en la cueva en ese momento, hablando apresuradamente en su idioma. Niyol se tensó, escuchando con atención. Luego se volvió hacia Soledad. «Hombres blancos», dijo con urgencia, «vienen por el camino del este, muchos, con perros y armas». El miedo, que había estado momentáneamente olvidado en la alegría del reencuentro, regresó con fuerza. Soledad miró a los niños, luego a Niyol. «Deben irse», dijo. «Ahora, llévese a sus hijos». «¿Y tú?», preguntó Niyol, su mirada intensa. «Si te encuentran aquí, sabrán que ayudaste a mis hijos. Te harán daño». Soledad no había pensado en eso. Había estado tan concentrada en proteger a los niños que no había considerado lo que pasaría cuando todo terminara. Si la encontraban allí, en la montaña, lejos de su casa, no habría explicación que pudiera dar que no la implicara como cómplice de los salvajes. «Yo», comenzó, pero no sabía cómo continuar. Niyol tomó una decisión rápida, hablando con sus guerreros en apache. Luego se volvió hacia Soledad. «Vendrás con nosotros», declaró, no como una pregunta, sino como un hecho. «No es seguro para ti aquí». «¿Con ustedes?». Soledad estaba atónita. «¿Pero a dónde?». «A nuestro campamento», respondió Niyol. «Está a 2 días de camino, en las montañas del norte. Allí estarás a salvo hasta que sea seguro para ti regresar». Soledad miró a su alrededor, a la cueva que había sido su refugio, pensando en su casa abandonada, en las pocas pertenencias que había dejado atrás, todo lo que había conocido, todo lo que había sido su vida. «¿Y si no puedo regresar nunca?», preguntó en voz baja. La mirada de Niyol se suavizó. «Entonces encontrarás un nuevo hogar», dijo simplemente. «Con nosotros, si así lo deseas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire.
cargadas de un significado que Soledad no se atrevía a interpretar completamente. ¿Le estaba ofreciendo un lugar en su tribu? ¿A ella, una mujer blanca, viuda de un ranchero mexicano? No tuvo tiempo de preguntar más. El guerrero que había dado la alarma habló nuevamente, su tono urgente. «Debemos irnos ahora», tradujo Niyol. «Están cerca». En cuestión de minutos, recogieron las pocas pertenencias que tenían y se prepararon para partir. Los guerreros apache se movían con una eficiencia silenciosa que hablaba de años de práctica en escapes y emboscadas. Niyol cargó a Naya en sus hombros, mientras Jelaku y Tashe se preparaban para seguirlo. Antes de salir de la cueva, Jelaku se acercó a Soledad. De su bolsillo sacó la pequeña águila de madera que había tallado días atrás. «Para ti», dijo, ofreciéndosela. «Protección». Soledad tomó la talla, sintiendo la suavidad de la madera bajo sus dedos, apreciando cada detalle que el niño había trabajado con tanta dedicación. «Gracias, Jelaku», dijo, inclinándose para besar su frente. «La guardaré siempre». El niño asintió solemnemente antes de volverse para seguir a su padre. Soledad se quedó un momento más en la cueva, mirando las pinturas ancestrales en las paredes, el manantial sagrado que los había sustentado durante su escondite. Murmuró una breve oración, agradeciendo a los espíritus del lugar por el refugio que les habían proporcionado. Luego, con un suspiro profundo, salió al exterior para unirse a sus nuevos compañeros de viaje. Los apaches se movían por el bosque como sombras, sus pasos apenas perturbando las hojas secas en el suelo. Soledad, acostumbrada a la vida en la frontera, era razonablemente silenciosa, pero junto a ellos se sentía torpe y ruidosa. Niyol, notando su dificultad, se mantuvo cerca, guiándola con gestos y ocasionalmente sosteniendo su brazo cuando el terreno se volvía traicionero. Descendieron por la cara norte de la montaña, lejos del sendero que Soledad había utilizado para llegar a la cueva. Era un camino más difícil, casi vertical en algunos tramos, pero tenía la ventaja de ser prácticamente inaccesible para los jinetes y los perros de caza. A media tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, llegaron a un pequeño claro oculto entre pinos centenarios. Uno de los guerreros subió a un árbol para vigilar, mientras los demás se permitían un breve descanso. Naya se acercó a Soledad, sentándose a su lado con la naturalidad de quien encuentra su lugar. ¿Tú venir con nosotros para siempre?, preguntó, su español mejorando día a día. Soledad acarició su cabello sin saber cómo responder. «No lo sé, pequeña», dijo finalmente. «Depende de muchas cosas». «Yo querer tú venir», declaró Naya con la simplicidad propia de los niños. «Tú ser mi otra madre, otras madre». Las palabras resonaron en el corazón de Soledad como campanas. Esta niña, que había perdido a su madre de la manera más brutal, aún tenía espacio en su corazón para amarla a ella también, no como un reemplazo, sino como una adición, una extensión de la familia que había perdido. El campamento de los Ndé se revelaba ante los ojos de Soledad como una visión de otro mundo. Situado en un valle protegido entre montañas escarpadas, estaba formado por tiendas cónicas, tipis, los llamaba Niyol, dispuestas en un amplio círculo. Columnas de humo se elevaban de fogatas controladas, y por todas partes había actividad, mujeres curtiendo pieles, hombres tallando armas, niños corriendo entre las tiendas con la despreocupación propia de quienes se sienten seguros. Cuando Niyol apareció con sus guerreros y los niños, un murmullo se extendió por el campamento como ondas en el agua. Pronto, una multitud los rodeaba,
exclamaciones de alegría y asombro brotando en un idioma que Soledad no podía entender, pero cuya emoción era universal. Las mujeres abrazaban a los niños, tocando sus rostros como para asegurarse de que eran reales. Los ancianos observaban con ojos húmedos, murmurando lo que parecían oraciones o bendiciones. Y entonces notaron a Soledad. El silencio cayó como una piedra. Todas las miradas se volvieron hacia ella, la extraña, la mujer blanca que aparecía de la nada en el corazón de su refugio. Soledad sintió que se encogía bajo el peso de esas miradas, algunas curiosas, otras hostiles, la mayoría simplemente confundidas. Niyol dio un paso adelante y habló. Su voz, profunda y clara, resonó en el silencio. Estaba contando su historia. Comprendió Soledad cómo ella había encontrado a los niños, cómo los había salvado, protegido, amado. Mientras hablaba, vio que las expresiones comenzaban a cambiar. La hostilidad cedía paso a la sorpresa, la confusión a una cautela mezclada con respeto. Cuando Niyol terminó, una anciana se adelantó. Su rostro, surcado por arrugas profundas como cañones en miniatura, era severo, pero no cruel. Llevaba el cabello gris recogido en 2 trenzas adornadas con cuentas de hueso, y su ropa, aunque simple, estaba decorada con símbolos que Soledad adivinaba cargados de significado. La anciana se detuvo frente a Soledad, estudiándola con unos ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Luego, sin decir palabra, tomó las manos de Soledad entre las suyas, ásperas y callosas por décadas de trabajo. Las sostuvo un momento, como si pudiera leer en ellas toda su vida, todo su dolor, toda su esperanza. Finalmente, asintió y se volvió hacia los demás, pronunciando unas palabras que hicieron que la tensión se disipara como niebla bajo el sol. Mi abuela dice que tienes manos de sanadora y corazón de guerrera, tradujo Niyol, parado junto a Soledad. Dice que eres bienvenida entre nosotros. Una mujer joven se acercó entonces, llevando un cuenco con agua y hierbas aromáticas. Siguiendo las instrucciones silenciosas de Niyol, Soledad sumergió sus manos en el agua, comprendiendo que era un ritual de purificación. La anciana murmuró algo que sonaba como un canto, mientras otro guerrero trazaba una línea de pigmento rojo en la frente de Soledad. Ahora eres amiga de los Ndé, explicó Niyol, bajo la protección de nuestros ancestros. Esa noche, sentada junto al fuego central, Soledad observaba con asombro la celebración que se desarrollaba a su alrededor. Los guerreros danzaban al ritmo de tambores, narrando con sus movimientos la historia del rescate de los niños. Las mujeres cantaban en un coro que le erizaba la piel por su belleza salvaje. Los niños corrían entre los adultos, sus risas mezclándose con la música. El Aku, Tashe y Naya estaban en el centro de la atención, pero frecuentemente volvían su mirada hacia ella, como asegurándose de que seguía allí, de que no era un sueño. Niyol se sentó a su lado, ofreciéndole un cuenco de estofado caliente. «Los niños te quieren», dijo, siguiendo su mirada. «Especialmente Naya. No deja de hablar de su mamá Soledad». Soledad sonrió con tristeza. «Los extrañaré cuando regrese», admitió, su voz apenas audible sobre la música. Niyol la miró largamente antes de responder. «¿Por qué debes regresar?», preguntó. «¿Qué te espera allá?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué le esperaba, realmente? Una casa vacía, recuerdos dolorosos, la suspicacia de sus vecinos que ahora seguramente la considerarían una traidora por haber ayudado a salvajes. «No lo sé», respondió con honestidad, «pero ese es mi mundo.
Este hizo un gesto que abarcaba el campamento. Este no es mi lugar. ¿Y cuál es tu lugar, Soledad Vázquez?, preguntó Niyol, su voz suave pero penetrante. ¿Es un lugar donde debes esconder tu corazón? ¿Donde temes mostrar compasión? ¿Donde te obligan a elegir entre lo que te dicen que es correcto y lo que sabes que es justo? Las palabras de Niyol la golpearon como una ráfaga de viento helado, despojándola de todas las certezas a las que se había aferrado. No pertenezco aquí, insistió débilmente. No conozco vuestras costumbres, vuestro idioma. Aprendiste a hablar con mis hijos sin palabras, respondió él. Les enseñaste tu lengua. Ellos te enseñaron la nuestra. Los caminos se cruzan, Soledad. Los ríos se encuentran. No hay un solo lugar donde debamos estar. El silencio cayó entre ellos, lleno de significados no expresados, de posibilidades apenas vislumbradas. Piénsalo, dijo finalmente Niyol, levantándose. El invierno se acerca. Sería peligroso viajar ahora. Quédate hasta la primavera y luego decide. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El invierno descendió sobre las montañas, cubriendo el campamento con un manto de nieve que lo aislaba del mundo exterior. Soledad, que nunca había experimentado un invierno tan crudo, aprendió a adaptarse. Las mujeres del clan le enseñaron a coser ropa de piel, a tejer cestas impermeables, a identificar plantas incluso bajo la nieve. A cambio, ella compartió sus conocimientos de medicina, combinando las hierbas que conocía con las plantas nativas que los Ndé utilizaban, creando remedios que aliviaban el dolor, bajaban la fiebre, curaban heridas. Y cada día los niños estaban a su lado. Helaku, solemne y protector, le enseñaba a reconocer las huellas de los animales en la nieve. Tashe, siempre curioso, la seguía como una sombra, preguntando por cada planta, cada instrumento, cada técnica que ella utilizaba. Y Naya dormía acurrucada junto a ella cada noche, contándole historias en una mezcla de apache y español antes de caer rendida al sueño. Una noche, cuando el viento aullaba fuera como un animal herido, Niyol visitó la tienda que compartía con algunas mujeres del clan. Traía noticias del mundo exterior, transmitidas por cazadores que habían viajado hasta los límites de su territorio. Los hombres que te buscaban se han ido, dijo, sentándose frente a ella. Creen que moriste en la montaña. Encontraron tu carreta vacía y decidieron que los niños te mataron y huyeron. Soledad sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Así que me dan por muerta, ni yo la sintió. Es mejor así, dijo. Los muertos no son perseguidos. La noticia debería haberla entristecido, pero en cambio sintió una extraña liberación. La vieja Soledad, la viuda de Francisco Vázquez, la mujer que vivía atrapada en recuerdos y penas, realmente había muerto. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que había aprendido a ver más allá de las apariencias, alguien que había encontrado un propósito cuando creía que todo estaba perdido. La primavera llegará pronto, comentó Niyol mirándola intensamente. El paso estará libre de nieve, podrás volver si así lo deseas. Soledad sostuvo su mirada. En los meses que había pasado entre los Ndé, había llegado a conocer a este hombre, a respetarlo no solo como el padre de los niños que amaba, sino como un líder sabio, un guerrero que prefería la paz, pero no temía la guerra cuando era necesaria. Y algo más había crecido entre ellos, algo no dicho, pero presente en cada mirada, en cada conversación, en cada silencio compartido junto al fuego. ¿Y si no deseo volver?, preguntó Soledad, su voz apenas un susurro. Niyol extendió su mano.
tocando suavemente la mejilla de Soledad, con dedos callosos pero gentiles. «Entonces el camino que comenzó cuando encontraste a mis hijos continuará», respondió. «Y caminaremos juntos, a donde sea que nos lleve». La primavera llegó con explosiones de color y vida que transformaron las montañas. Los tipis fueron desmontados, las pertenencias empacadas. El clan se preparaba para su migración anual hacia las tierras bajas, donde pasarían el verano antes de regresar a las montañas para el próximo invierno. En la víspera de la partida, Soledad subió a una colina cercana al campamento. Desde allí podía ver hacia el sur, hacia las tierras donde había nacido, donde había amado y perdido, donde había sido una extraña en su propia vida. Sintió una presencia a su lado y no necesitó volverse para saber que era Niyol. Se quedaron en silencio, observando cómo las nubes proyectaban sombras que corrían por las laderas como espíritus inquietos. «¿Has decidido?», preguntó él finalmente. Soledad cerró los ojos, sintiendo el viento en su rostro, escuchando los sonidos del campamento debajo. Las risas de los niños, el golpeteo de los tambores, los cantos de las mujeres mientras trabajaban. Sonidos que habían llegado a significar hogar. Llevó la mano a su pecho, donde colgaba la pequeña águila de madera que Helaku le había regalado. Al abrir los ojos, su mirada estaba clara, decidida. «Mi hogar está donde están mis hijos», dijo simplemente. «Todos mis hijos». La sonrisa de Niyol fue como el amanecer después de una noche interminable. Tomó su mano y juntos descendieron hacia el campamento, donde Helaku, Taché y Naya los esperaban, sus rostros iluminados por una alegría que trascendía las palabras en cualquier idioma. Y así, cuando el clan partió al día siguiente, Soledad Vázquez iba con ellos, no como una extraña, no como una cautiva, sino como una madre, una sanadora, una mujer que había encontrado en la tragedia el camino hacia una nueva vida. Los años pasarían. Tendría más hijos, hijos de su carne y sangre con Niyol. Enseñaría a las mujeres del clan a hacer pan, a bordar con hilo de colores, a cantar las canciones de cuna que su madre le había enseñado. Aprendería a hablar apache con fluidez, a leer el cielo, a escuchar a los ancestros en el susurro del viento entre los pinos. Y cada noche, al acostar a sus hijos bajo las estrellas del desierto, les contaría la historia de una mujer sola que encontró a 3 niños atados en el desierto y cómo al salvarlos se salvó a sí misma.